Estamos en tres ejes del día periodísticamente hablando que nos van a acompañar durante buena parte de la tarde, que ya son parte de las informaciones centrales. Primero, la política al rojo vivo. ¿Por qué la política al rojo vivo? Primero, porque la relación está truncarrota. Es más, ni siquiera la portavoz, hablando de Gabriela Cerruti, lo hacíamos recién, puede decir cuándo hay una reaparición pública en actos oficiales en conjunto entre el presidente y la vicepresidente. Y si no, escuchen. Mi pregunta es cómo tomó el presidente Alberto Fernández el regalo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, si ya lo pudo leer, si tiene una opinión al respecto. Muchas gracias. Como un regalo de cumpleaños. Muchas gracias, Luciana. Vamos a ceremonial, sí. El corte que tiene que ver con Cristina, Alberto, ¿aparecerán juntos? ¿Hay actos juntos previstos? ¿Qué decía Cerruti? La pregunta tiene que ver no con lo personal, con lo institucional. Si el gobierno tiene previsto en el corto plazo alguna actividad institucional en la que participe el presidente de la Nación, pero también la vicepresidenta. Gracias. Voy a consultar con ceremonial, no lo tengo en este momento el dato. Gracias. ¿Pueden ponerlo de vuelta? ¿Le podemos quitar la pregunta? La pregunta era sencilla. ¿Cuándo vuelven a aparecer juntos Cristina y Alberto? ¿A quién se lo preguntan? ¿A la portavoz? La que debería dar la precisión respecto a, mire, va a haber un acto, mire, tal cosa. ¿Cuánto hace que no aparecen juntos? Un montón. ¿Y qué decía Cerruti hoy? Esto. Gracias. Voy a consultar con ceremonial, no lo tengo en este momento el dato. Gracias. Bueno, gracias al equipo de producción que le pidió cosas al aire. Efectivamente, en ese contexto es que está discurriendo la política puertas adentro en el gobierno. Hoy va a haber una reaparición de Máximo Kirchner otra vez en Merlo, con Gustavo Menéndez, que reasume la conducción del Partido Justicialista después de las elecciones de hace 2 semanas. Entonces, hoy vamos a la asunción del PJ en Merlo, jueves 7 de abril, el Remanso, Balbastro y Blanco Encalada, parte de la escenografía de los afiches que se ven en Merlo, a esta hora, va a ser en un rato. Algunos decían, Menéndez dejó traslucir que podía estar Cristina Fernández de Kirchner. La información oficial, hasta donde sé, es que Cristina Fernández de Kirchner no va y que se queda en el Senado a propósito de la jornada que se está vivenciando con las modificaciones al Consejo de la Magistratura. Pero ¿qué aparecerá allá? Va a aparecer allá en Merlo una escena y una puesta en escena de los que efectivamente están preocupados también, desde otro lugar, a diferencia de la oposición, respecto a la suerte y el andar del gobierno. Ese gobierno del cual se sienten parte, pero no tanto, al cual ungieron, al cual constituyeron, al cual construyeron, al cual tributaron, pero que finalmente hoy no se sienten tributarios de las decisiones más importantes, particularmente el acuerdo con el fondo y todo lo que conlleva el acuerdo con el fondo. Que por otra parte ya está haciendo advertencias respecto a la revisión que viene en mayo, le hizo advertencias a Paraguay. Me da la impresión que vienen las advertencias para la Argentina, que todo el mundo ya supone que va a empezar a renegociar las condiciones en las que acordó con el fondo hace un mes atrás, en una discusión que dejó un tendal en el oficialismo y particularmente una fractura expuesta entre la vicepresidenta que no acompañó el acuerdo que firmó el presidente Alberto Fernández. Más allá de eso, lo cierto es que políticamente la Argentina está en una situación tan complicada y la política está tan al rojo vivo que fue el propio Oscar Parrilli otra vez, una vez más, el que dijo: durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner nacían más niños porque la gente tenía esperanza. Entonces, como había esperanza, había más niños, había más natalidad. Carlito Regazzoni en un rato va a mostrar la curva de natalidad en la Argentina. Tienen que ver con una multiplicidad de factores. La interpretación del kirchnerismo es que con Néstor y Cristina la gente era feliz, entonces la gente apostaba al futuro y tenía hijos. Con Alberto no. ¿Se entiende? Queda claro. Al mismo tiempo, Parrilli también dijo que hay que poner retenciones móviles, que no tiene que temblarle el pulso al presidente para tomar decisiones. Hasta el Papa Francisco le escribió una carta perturbado por la situación argentina al propio Alberto Fernández. Podemos tamizarlo de una manera distinta, pero el Papa le pidió por carta soluciones adecuadas. O sea, el Papa también está observando desde el exterior que en la Argentina la cuestión está bien compleja. Bueno, en el medio de todo esto, la política está tan al rojo vivo que Massa suspendió el Congreso del Frente Renovador del 23 de abril sin nueva fecha, porque diga lo que diga, puede ser parte de esa pulsión entre los sectores mayoritarios, en principio, del oficialismo.
Y más allá del oficialismo está todo lo que está pasando en la oposición. Anticipamos acá lo que ocurrió anoche. Contamos en exclusiva que comieron en la casa de Urtubey desde el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, pasando por expresiones como el propio Schiaretti, Florencio Randazzo, Graciela Camaño, Ángel Rosas, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó. O sea, un escenario variopinto de personas que dialogan, que están muy perturbadas por el hoy y que están pensando en la musculatura necesaria y suficiente para hacer las transformaciones por venir en la Argentina, en el poder político por venir de la Argentina. Entonces, bueno, en el marco de todo esto y de una política al rojo vivo, las cosas que suceden no son menores. Y ese es el segundo de los ejes, porque en ese contexto se circunscribe la discusión por la cuestión energética. Todavía está el almuerzo entre el presidente Alberto Fernández y Luis Arce, el presidente de Bolivia, que está aquí. Han multiplicado las importaciones previstas de gas para el próximo invierno, desde 8 millones de metros cúbicos diarios hasta 16 millones. En el acuerdo que originalmente estaba preestablecido para que fue hecho en 2006. Dicen que eso acerca a la Argentina a la sustentabilidad energética, pero hay muchos interrogantes en el marco de carteles como los que veíamos, no hay gasoil, etcétera. YPF ha rediseñado la estrategia, aparentemente hay un abastecimiento mayor, hay compromiso de abastecimiento. Eso ha desactivado algunas protestas que todavía estaban muy fuertes ayer, pero la del lunes se mantendría todavía vigente, de los que transportan granos, un sector de los transportistas en la Argentina. Después está el tema de la inflación, que se va a dar a conocer el 13 de abril, el próximo miércoles, el dato del mes de marzo, que va a estar arriba del 5%, que va a estar cerca del 6%. Y en todos los casos una preocupación del gobierno muy importante, en un día en el cual el gobierno hoy, particularmente vinculado a la inflación, relanza 4 planes. Uno, precios cuidados, el otro, más precios cuidados, que es distinto a precios cuidados, después lo vamos a explicar con Eleonora. Frutas y hortalizas a valores de referencia en supermercados, productos frescos, los que se movieron mucho en los últimos meses, estacionales, y efectivamente una canasta de productos para los comercios de proximidad, los comercios de barrio, programa más cerca, digamos. 4 planes, en línea a lo que venía haciendo ya el propio Feletti, que no dio resultado. Diría Einstein, ¿cómo cambiar resultados haciendo las mismas cosas? No lo sé, pero el gobierno va por ahí. Y por último, el tema del gasto social, porque en la discusión final, entre la energía, los dólares que se necesitan para la energía, lo que pasa en la inflación, las decisiones al respecto, aparece acá una discusión sobre cómo hacemos para que el gasto social sea, primero, eficaz, segundo, llegue a quien tenga que llegar, y en el medio no signifique que la tensión de estas cosas se traslade acá para un Estado que tiene menos para dar, con más gente en la calle y con una multiplicidad de reclamos que se potencien y retroalimenten políticamente, además creando una olla a presión adicional a la que la política ya siente. Y entonces ahí viene toda la discusión que Zabaleta, Beligoni, etcétera, están manteniendo por estas horas, entre otras, en el propio despacho de Zabaleta. Y lo último y tercero, un poco más breve, tiene que ver con esta cuestión respecto a qué hacemos con los barbijos, porque ya empezamos a perdernos. Ayer sorprendió Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con un tuit donde notifica que a partir de hoy, como contaba Helio en la apertura, se dejan de usar de manera obligatoria, pasa a ser optativo, los barbijos. ¿En dónde? En muchos espacios públicos, etcétera, de la provincia de Buenos Aires, hasta incluso en las propias escuelas y en espacios cerrados. Le preguntan a la ciudad dice, no, no es momento de quitarlos de los espacios cerrados, sí en las escuelas, pero no en otros lugares. En provincia de Buenos Aires tenemos 10 semanas de descensos sostenidos de casos, decía Kreplak ayer, el brote adelantado de influencia controlado, la campaña de vacunación contra la gripe iniciada y más del 95% de la población inmunizada contra el coronavirus, y abajo de ese, permite pensar que finalmente, bueno, acá no sé dónde estamos, pero permite pensar que saquemos los barbijos. Bueno, Kreplak lo que da es la información que él tiene. Cuando decimos 95% inmunizado va a venir Regazón y va a decir, bueno, no, con 3 dosis no, tenemos muchos menos, es cierto. Y acá es donde dice, es por esto, ahí está, no, allá arriba, es por esto, ahí está. Que continuamos recomendando la utilización del tapabocas, pero desde el jueves 7 será optativo su uso en espacios laborales, recreativos y educativos.
En el transporte público sí seguirá siendo obligatorio. Y ahí viene otra pregunta técnica que se debe hacer a Regazzoni y que muchos nos hacemos acá. Si cuando vamos en el transporte usamos el barbijo, pero cuando venimos acá nos lo sacamos. Cuando vamos a un restaurante a comer nos lo sacamos. Cuando estamos por la calle nos lo sacamos y no lo tenemos, etc. ¿Tiene eficacia y sirve usarlo en el transporte público? La ciudad, insisto, dice que lo va a mantener. ¿Qué hacemos con los barbijos? Parte de lo que vamos a hablar un ratito con Carlitos Regazzoni. Hay un video viral, querido Javier